Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola, mi nombre es Dreny del Rosario y en esta sección Un Solo Evangelio vamos a leer el Evangelio que corresponde al día de hoy, 14 de enero. Y el Evangelio está tomado de Marcos capítulo 2, versículo del 13 al 17. Y toda palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salió de nuevo por la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el despacho de impuesto, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y le siguió. En cierta ocasión estaba él a la mesa en casa de Leví. Muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que comían con los pecadores y publicanos, dijeron a los discípulos: «¿Es que come con los publicanos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dijo: «No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Sale de nuevo. El Evangelio de Marcos, Jesús sale y camina continuamente. Su vida es todo un éxodo que traza para nosotros el camino que debemos seguir: al mar. El escenario es el mismo de la llamada de los primeros 4 discípulos. Enseñaba. El imperfecto indica una acción comenzada en el pasado y no terminada aún. Su enseñanza continúa aún ahora mediante el anuncio del Evangelio. Marcos subraya la actividad didáctica de Jesús. Reserva para él la palabra enseñar y enseñanza. Vio, como en los otros 2 llamamientos anteriores, la mirada juega un papel importante, es decir, el corazón de Jesús. El que se consideraba como un gusanillo, como lo consideraban también los demás, ve en eso la verdad de cuanto dijo el Señor: «Eres precioso a mis ojos, porque mereces estimación y te amo. Por eso no temas, porque yo te he rescatado, te llamé por tu nombre, tú eres mío». En el conocido cuadro de Caravaggio, la mirada de Jesús es un haz de luz que levanta a Leví del vórtice de las tinieblas. Leví, el de Alfeo. La tradición lo identifica con Mateo. Sentado, el paralítico yacía en la camilla. Leví está sentado como paralizado en el lugar que para él es su vida. En la oficina de impuesto, el llamamiento de Jesús se dirige a personas que hacen otra cosa. Se dirige a gente que pesca, trabaja, cuenta dinero. El poder creador de su mirada y de su palabra hace cosas cada vez más difíciles. Para Dios todo es posible. E incluso llamar a la salvación a alguien que está dedicado a enriquecerse. Pablo será llamado precisamente mientras, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, iba a Damasco para encadenarlos. Sígueme. La fe cristiana son pies para seguir al Señor. Se sigue solo a quien se ama para poder estar con Él. Y levantándose, el paralítico que dormitaba en la camilla de su pecado es despertado. A Leví, que está muerto en la jaula de su egoísmo, se le hace levantar a una vida nueva. Lo siguió. El tiempo verbal, auristo,
Subraya el comienzo del camino. Ha comenzado a seguirlo. Deja todo a causa de la gran alegría. Descubrió el tesoro de su vida. Encontró la perla preciosa. Se recuesta a la mesa. Según la costumbre de la época, para las comidas solemnes se recostaba sobre divanes. Lucas subraya que se trata de un gran recibimiento. En su casa, el paralítico pudo irse para su casa. Leví pudo acoger a Jesús en su casa. En ella, él y su Señor comen, viven juntos. La verdadera morada de Dios es el hombre que Él ama. La verdadera morada del hombre es Dios mismo, al que se debe amar de todo corazón. El Espíritu Santo es la vida de ambos. Muchos cobradores de impuestos y pecadores. Los pecadores son transgresores de la ley. Los cobradores de impuestos eran pecadores especialmente detestados o tenían por licitación el cobro de los impuestos por cuenta de patrones extranjeros, odiados por todos por su oficio. Eran cómplices de los paganos opresores de los cuales dependían. Pecadores significaba entonces paganos. La comensalía con ellos suscitaba problemas en la primera comunidad cristiana. Yacían con Jesús. El tiempo del verbo imperfecto indica una acción continuada. Para Jesús estar con los pecadores a la mesa era una costumbre. Comenzó su ministerio entre ellos. En el momento del bautismo lo terminará en medio de ellos en la cruz. Les reprocharán que sea un comilón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. La palabra yacer es la misma que se emplea para la Eucaristía cuando Jesús celebra su Pascua, comiendo con los suyos en la última cena. El banquete es una imagen frecuente del reino de Dios. Comer juntos es un acto de intimidad, paz y alegría. Quienes comen juntos con los familiares. Su ejemplo nos enseña a distanciarnos no de los pecadores, sino del pecado. De esto nos libera la comunión con el médico, venido para curarnos precisamente mediante el perdón, que se convierte en solidaridad plena en la comensalía fraterna. Eran en efecto muchos. Se subraya la multitud de los pecadores. Es una invitación a reconocerse entre ellos. No estamos solos. Efectivamente, ¿quién está sin pecado? Lo seguían. Seguir a Jesús significa ser discípulo. El tiempo imperfecto significa que lo siguen habitualmente. Y entonces, ¿cómo son aún pecadores? Pero, ¿acaso no es también esta nuestra experiencia? ¿Qué hacer? Los escribas y fariseos. Los escribas son los expertos en la ley y los fariseos los que la observan. Se trata entonces de expertos observantes. Son como Pablo, que antes de la conversión se consideraba irreprensible en la observancia de la ley. Viendo que comen con pecadores y cobradores de impuestos, se subraya por segunda vez el hecho desde el punto de vista de los buenos. Si Jesús fuera pecador, nada habría de extrañarnos. Estaría con sus iguales. Lo escandaloso es que un justo esté con los injustos. O el Señor mismo es pecador, cosa imposible. O hace algo que realmente se sobrepone a toda justicia. Antes se decía que los pecadores se sentaban a la mesa con Él. Ahora se dice que Él come con ellos. Es la reciprocidad.
Aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre la puerta, entraré donde él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Les decían a sus discípulos, los fariseos no le expresan nunca a Jesús lo que ellos piensan, sino cuando se trata de tenderle una trampa. Hablan en general entre sí, o le hablan a otro o hablan de otro. Aquí le hablan a los discípulos sobre su maestro. ¿Qué habrían pensado igual? Este problema se presentó continuamente en la comunidad cristiana. ¿Qué pasa con el seguidor que no es perfecto aún? ¿Cómo comportarse con los paganos? ¿Por qué comen con los cobradores de impuestos y los pecadores? Por tercera vez se subraya el problema, pero ahora verbalmente. Es importante tener presente que comer significa vivir, y comer junto con Jesús indica la comunión de vida con Él. Yacer y comer recuerdan las palabras del memorial eucarístico en el que Jesús se da a sí mismo. Jesús les dice, la pregunta fue hecha a los discípulos, pero la respuesta viene de Él. Este es el modo propio del proceder que tiene la iglesia. Cada problema que se le presenta ha de encontrar la solución en Él. Cuando Él dijo e hizo la nueva ley, todo problema se soluciona remitiéndose a su ejemplo. Debemos tratar con los pecadores, ni más ni menos que como Él lo hizo. Él detesta el mal, pero porque ama al enfermo. Nosotros, en cambio, porque amamos el mal, detestamos el enfermo. Jesús odia el pecado, pero privilegia a los pecadores. Nosotros, en cambio, odiamos a los pecadores porque somos aún esclavos del pecado. Cuando amamos a los hermanos con la ternura del Padre, partiendo de los últimos, entonces el amor del Hijo será perfecto en nosotros y seremos semejantes a Él. No tienen necesidad los sanos, vigorosos y fuertes son aquellos que se consideran justos y autosuficientes. Se bastan a sí mismos y rechazan la salvación, aunque se les ofrece también a ellos. La desdeñan porque creen que no la necesitan. En realidad es porque la desconocen. Piensan solo en la observancia de la ley, pero esta condena a todos. Solo el amor gratuito y misericordioso de Dios salva a todos. Médico. En el Antiguo Testamento el médico es Dios mismo. Solo Él puede curar al hombre como solo Él, que es amado, puede curar las heridas de amor. El hombre es hecho por Dios y solo comiendo con Él se cura de su enfermedad mortal. Los enfermos, la función de la ley no es la de justificar, sino la de convencer acerca del pecado. No muestra nuestro mal para que vayamos donde el médico. Es el pedagogo, es decir, el esclavo que antiguamente conducía al hijo rebelde donde el maestro a latigarnos. No vine a llamar a los justos. La misión del Hijo del Hombre en la tierra es la de perdonar a los pecadores, revelándose el amor gratuito del Padre, única salvación para los hijos. Quien no se sienta a la mesa con los pecadores no come con Él que come con nosotros. Se excluye la salvación y no encuentra quien lo cure de su mal. Quien se considera justo aun cuando observare todas las leyes, no observa la única que da vida, el amor gratuito. Además se enreda, se resguarda detrás de su justicia para defenderse de Dios, como si Dios fuera malo. Este desconocimiento de su amor es el pecado radical, raíz de todo pecado. Es el de Jonás, que reprochaba a Dios que fuera misericordioso y clemente, longánimo, de grandes amor, y que se dejara apiadar. Justamente así el justo reprocha a Dios de que sea Dios
y llega a decir: si es así, quítame la vida, porque para mí es mejor morir que vivir. Verdaderamente es grande el mal del que el justo debe ser liberado. Es una ceguera que permanece mientras crea que nos ve bien. Por otra parte, también los pecadores están tentados de hacerse como los justos. Incluso el hijo pródigo regresa a casa con el tonto pensamiento de hacerse como el hermano mayor. Pensamiento que el padre, que se apresura inmediatamente a ni siquiera dejar que lo exprese, pues es mucho lo que le desagrada. Sino a los pecadores. El pecador que transgrede la ley estará capacitado para vivirla en la meditación en que se sienta amado y perdonado. Está salvado y justificado por la gracia de Cristo que lo habita para seguirlo. El justo, en cambio, está perdido y convencido de pecado. Come solo su dura hogaza de sudor que no da vida, mientras rechace la invitación al gran banquete engalanado por los pecadores. La nueva justicia es recibir este amor gratuito que los capacita para amar de nuevo como son amados. Lo que ninguna ley logra no es dado por la gracia, pero es una respuesta progresiva que dura toda la vida. Siempre seremos imperfectos y perfectibles, pero no por eso debemos desistir de seguirlo, ni tampoco Él desiste de comer con nosotros. Por eso debemos siempre agraciarnos mutuamente como Dios nos ha agraciado en Cristo. Si en la iglesia se excluyen los pecados públicos, no quiere decir que Dios no los ame. Más aún, que yo mismo sea anatema de Cristo por amor a ellos, diría Pablo, que conoce bien su amor por ellos. Lo hacemos únicamente para denunciar el pecado. También esto es un servicio de misericordia. Pero debemos quedar en claro que no están condenados. Si son separados de los demás, es para tener de ellos un cuidado mayor. Además, para no contaminar a los débiles. Quien quisiera excluirlos actuará ciertamente contra la voluntad de Cristo, médico del hombre y salvador de los pecadores. El mal y las debilidades que permanecen en el creyente no solo no deben ser motivo de condenación por parte de los demás, pero ni siquiera de desánimo y tristeza para el interesado. Así como es el lugar de perdón ajeno, así es motivo de confianza y de humildad que atrae toda bendición. Nada ya nos puede separar de Él, del amor que Él nos tiene en Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros mientras aún éramos pecadores. Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.